El Sarcosuchus, también conocido como el cocodrilo supergigante, fue uno de los mayores depredadores semiacuáticos que han existido. Vivió hace aproximadamente 112 millones de años, durante el período Cretácico, en lo que hoy es África y América del Sur. Su tamaño era colosal, alcanzando entre 11 y 12 metros de longitud y un peso estimado de 8 toneladas, lo que lo convertía en un verdadero gigante en comparación con los cocodrilos actuales. Su cráneo medía más de 1,5 metros de largo y estaba armado con una gran cantidad de dientes cónicos y afilados, diseñados para atrapar a sus presas con una fuerza devastadora. Se cree que su dieta era variada, incluyendo peces de gran tamaño y posiblemente incluso dinosaurios que se aventuraban demasiado cerca del agua. Una de sus características más llamativas era una protuberancia ósea en el extremo de su hocico, cuya función aún no se comprende del todo, pero se especula que podría haber servido para la amplificación de sonidos o como una estructura de reconocimiento entre individuos de la misma especie. A diferencia de los cocodrilos modernos, el Sarcosuchus tenía un crecimiento continuo a lo largo de su vida, lo que significa que los ejemplares más viejos eran auténticos monstruos de las aguas. Su hábitat incluía ríos y lagos de climas tropicales, donde acechaba sigilosamente a sus presas antes de lanzar ataques fulminantes. Aunque era un superdepredador en su ecosistema, con el paso del tiempo y los cambios ambientales, su linaje no logró sobrevivir y eventualmente desapareció, dejando solo sus fósiles como testigos de su existencia. Su descubrimiento en el Sahara ha sido clave para entender la evolución de los cocodrilos y su relación con otros reptiles prehistóricos, consolidándolo como uno de los depredadores más impresionantes que han existido en la historia de la Tierra. La mandíbula del Sarcosuchus es una de sus características más fascinantes y enigmáticas. Su hocico era extremadamente largo y estrecho en comparación con los cocodrilos actuales, lo que sugiere que estaba diseñado para sujetar y someter presas resbaladizas como grandes peces. Sin embargo, su tamaño y fortaleza indican que también podía enfrentarse a presas más grandes, como pequeños dinosaurios que se acercaban al agua. Lo más llamativo de su estructura mandibular es una protuberancia ósea en el extremo del hocico, cuyo propósito aún no está completamente claro. Algunos científicos creen que esta estructura pudo haber servido como un amplificador de sonidos, permitiéndole comunicarse con otros individuos de su especie a través del agua, similar a lo que hacen algunos cocodrilos modernos. Otra teoría sugiere que esta protuberancia podría haber funcionado como un refuerzo estructural para soportar la presión de las mordidas, lo que le daba una ventaja al cazar presas de gran tamaño. Su mandíbula también albergaba una impresionante cantidad de dientes cónicos y afilados que no estaban diseñados para cortar, sino para sujetar con una fuerza extrema, impidiendo que la presa escapara. Este diseño era ideal para un depredador semiacuático que dependía de emboscadas rápidas y letales. Además, a diferencia de los cocodrilos modernos, los estudios de su cráneo han revelado que el Sarcosuchus no tenía la misma especialización en cazar solo en el agua, lo que sugiere que pudo haber sido un depredador más versátil, capaz de atacar tanto en el medio acuático como en las orillas. Su mandíbula, con una estructura robusta y dientes perfectamente adaptados para sujetar y desgarrar, demuestra que era un cazador formidable en su ecosistema, consolidándose como uno de los reptiles más impresionantes que han existido en la historia de la Tierra. El Sarcosuchus era un superdepredador que dominaba los ecosistemas acuáticos del Cretácico temprano, y su dieta reflejaba su enorme tamaño y su impresionante capacidad de caza. Se cree que su alimentación era variada, adaptándose a las presas más abundantes en su hábitat, lo que le permitía sobrevivir en los ríos y lagos de lo que hoy es África y América del Sur. Una de sus principales fuentes de alimento eran los peces de gran tamaño, ya que su hocico largo y estrecho estaba diseñado para atrapar y sujetar presas resbaladizas con una fuerza increíble. Sus dientes cónicos y afilados eran ideales para perforar escamas gruesas y sujetar con firmeza a peces que podían alcanzar dimensiones considerables en aquellos tiempos. Sin embargo, su tamaño descomunal y su poderosa mordida sugieren que no se limitaba a la pesca y que también cazaba otros animales que se aventuraban cerca del agua.
Se ha propuesto que el Sarcosuchus podía atacar a pequeños y medianos dinosaurios herbívoros que se acercaban a beber agua o a cruzar los ríos. Su táctica de caza pudo haber sido similar a la de los cocodrilos modernos, esperando pacientemente en aguas poco profundas hasta que una presa bajaba la guardia, para luego lanzarse con una velocidad sorprendente y atraparla con su mandíbula letal. Es posible que utilizara su enorme peso y fuerza para arrastrar a sus víctimas al agua y ahogarlas antes de devorarlas. Algunos investigadores han especulado que su enorme hocico, reforzado con una protuberancia ósea, podría haberle permitido enfrentarse incluso a dinosaurios carnívoros más pequeños o a otros reptiles semiacuáticos, compitiendo por territorio y alimento. Aunque su dieta exacta no puede conocerse con certeza, el análisis de su anatomía indica que tenía una gran ventaja como cazador, combinando la especialización en la pesca con la capacidad de atacar a grandes vertebrados terrestres. Su papel en el ecosistema era el de un depredador ápice, sin muchos rivales naturales que pudieran desafiar su dominio en los ríos y lagunas del Cretácico, lo que lo convertía en una auténtica pesadilla para cualquier criatura que se acercara demasiado a su territorio. El Sarcosuchus era un colosal depredador acuático que, debido a su tamaño y naturaleza carnívora, probablemente era agresivo y territorial, similar a los cocodrilos modernos, pero con un dominio aún más marcado sobre su ecosistema. Su gran envergadura, que podía alcanzar hasta 12 metros de largo y un peso estimado de 8 toneladas, le otorgaba una presencia imponente en los ríos y lagos del Cretácico temprano, donde pocos animales podían desafiarlo sin correr el riesgo de ser atacados. Como ocurre con los cocodrilos actuales, es probable que el Sarcosuchus reclamara ciertos territorios de caza y reproducción, manteniendo áreas específicas donde pudiera emboscar presas con facilidad. La competencia por los mejores puntos de caza habría sido feroz, especialmente en tiempos de escasez, lo que sugiere que los enfrentamientos entre individuos de su propia especie eran posibles. Su hocico largo y reforzado, con una protuberancia ósea peculiar, podría haber desempeñado un papel en estos conflictos, ya sea como una estructura defensiva o como un mecanismo de exhibición para disuadir a oponentes sin necesidad de llegar al combate directo. Es posible que, al igual que algunos cocodrilos actuales, los Sarcosuchus más grandes y viejos dominaran las mejores zonas de caza y expulsaran a los más jóvenes o débiles, forzándolos a desplazarse a regiones menos favorables. Si bien no hay evidencia directa de canibalismo, en muchas especies de reptiles modernos, los individuos más grandes no dudan en atacar a los más pequeños si la oportunidad se presenta, por lo que no se puede descartar que el Sarcosuchus pudiera haber atacado a miembros de su misma especie en situaciones extremas. Además, las luchas entre machos por el control de territorios o parejas reproductoras habrían sido intensas, especialmente en la época de apareamiento, lo que habría llevado a enfrentamientos en los que estos gigantes usaban su tamaño y fuerza para imponerse. Su comportamiento territorial y agresivo, sumado a su poderoso físico, lo convertía en el indiscutible rey de su hábitat, donde muy pocas criaturas se atrevían a desafiarlo sin arriesgarse a ser presa de su brutal mordida. El Sarcosuchus no era solo un depredador formidable, sino un auténtico monstruo de los ríos prehistóricos, un titán cuya presencia imponía respeto y terror en su ecosistema. Imagina sus enormes fauces emergiendo de las turbias aguas con una velocidad aterradora, atrapando a cualquier criatura que osara acercarse demasiado. Sus mandíbulas se cerraban con una fuerza descomunal, arrastrando a su presa al abismo sin escapatoria. Incluso otros Sarcosuchus podían verse envueltos en brutales enfrentamientos por territorio, en batallas donde el vencedor se alzaba con el dominio absoluto del río, mientras el derrotado quedaba marcado, o en el peor de los casos, convertido en alimento. A lo largo de millones de años, este gigante reinó sin oposición hasta que los cambios ambientales y la evolución lo condenaron al olvido. Pero su legado quedó impreso en los fósiles enterrados bajo la arena del Sahara, como un eco de una era en la que los ríos eran gobernados por bestias titánicas. Hoy, solo podemos imaginar el rugido silencioso de su dominio perdido, preguntándonos qué habría ocurrido si el Sarcosuchus nunca hubiera desaparecido, si aún acechara en las aguas profundas, esperando el momento perfecto para atacar.